la historia de Eva en 6 momentos. Cada grupo va a tener 2 momentos que actuar. Y cada uno de esos momentos no puede durar más de 1 minuto. ¿Se entendió? Sí. Bien. Estábamos hablando recién de las voces que escuchamos. ¿Ustedes saben quién es Eva? ¿Todos habían escuchado antes de hablar de una mujer en la Biblia que se llama Eva? ¿O alguien nunca la había escuchado? Todas. Bien. Si le tengo que pedir a alguien que le diga una palabra que describa a Eva y a su historia, ¿qué me dirían? Sin pensar mucho, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Cómo? Primera. ¿Qué más? Fruto. Fruto. Desobediencia. Prohibido. ¿Qué más? Madre. Belleza. ¿Otra cosa? ¿Cómo? Tentación. ¿Zulema? ¿La misma? Muy bien. Compañera. Costado, costilla. Costilla. A ver, tiene que ver con tu historia. Tal vez algunos no la saben tanto, pero vamos a leerla rápidamente. Costilla. ¿Algo más? ¿Qué se les ocurre? Idónea. Bien. Pongamos en la balanza. ¿Qué tipo de palabras solemos decir cuando pensamos en Eva? Malas. Las negativas. Sí. Las negativas, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¡Oh, el otro extremo! Dijeron compañera, idónea, belleza. ¿Por qué será que somos tan extremistas con Eva? Bueno, vamos todo lo bueno que era. A la primera, o pobre Eva, la matamos. Porque por culpa de Eva se pudrió todo, ¿no? Somos así, somos extremistas con Eva. Bueno, grupo 1. Ustedes van a actuar 2 momentos en la historia de Eva. La historia de Eva en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis. ¿Qué capítulos? Difícil esto, ¿eh? Porque no podemos empezar solamente en el capítulo que nos conviene a nosotros, que es el de la desobediencia. No, la historia de Eva empezó antes. ¿Desde cuándo empezó? Desde la creación. En el capítulo 1 nos dice la Biblia que Dios creó todo y que todo era bueno, era perfecto. Cuando Dios vio su creación dijo, esto es bueno. No lo podemos escribir a Eva de ese versículo, ¿sí? Toda su creación fue buena. ¿Eso está claro? Hasta ahí el capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos información de qué pasó con Eva, Adán, cuando empezaron a nombrar todas las cosas, ¿no? Y se fueron como reproduciendo, empezaron a vivir en esa vida que Dios les había dado. Muy bien. Y después llegamos al capítulo que todos conocemos, de la desobediencia. Entonces, el grupo 1, basándonos en estos 3 capítulos que dijimos, van a actuar la serpiente. ¿Yo hablar de una serpiente en la historia de Eva? Sí. Bien. Las serpientes sembrando dudas. Acá les doy unos tips que pueden leer para ayudarse. ¿Y qué pasó después de comer? ¿Sí? Les voy a dar un ratito para que lean estos versículos, ¿sí? El grupo 2, que está acá, van a actuar. Ahí van pensando antes de comer, ¿sí? Y Dios preguntándole, ¿dónde estás? Y el grupo 3, que tengo allá en el fondo, van a actuar la decisión de Eva de comer de ese fruto. ¿Y qué pasó al final de todo? Va a ser el cierre, ¿sí? Y lo llamamos la distorsión. Ya van a entender por qué. Es lo mismo que decíamos antes. ¿Tiene sentido echar culpas? No. Pero sin duda, la presión que ejerce en nosotros las voces que nos rodean, muchas veces nos llevan a tomar decisiones que son erradas y nos alejan de esta verdad y de esta voz que Dios tenía claramente expresada desde un principio. ¿Qué mentira sobre Dios aparece en la historia? Dice la segunda. Porque la serpiente no solo le mintió sobre lo que tenía que hacer con el árbol. En esa frase que la serpiente le dice a Eva, lo mete a Dios en el medio. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando metemos a Dios en el medio. Porque su nombre no es algo con lo que podamos jugar o mentir. Dice la Biblia que su palabra es verdad.
y que cualquier cosa que saquemos, agreguemos un punto o una coma que salga de eso que Dios dijo, ya es distorsión. Entonces no era un chiste que la serpiente metiera a Dios en el medio de esa pregunta. ¿Qué creen que quería hacer con Eva? ¿Qué imagen de Dios le estaba dejando? A ver. Un Dios malo, autoritario, mandón, ¿no? Mala onda, egoísta, que no comparte, estricto, mentiroso, con que Dios dijo mentiroso. ¿Qué más? Miren lo que es la visión de alguien más joven, ¿no? Está re bueno esto. Ella dice, el number one es solo Dios, ¿no? No puede ser number one como yo. Todas las ideas son muy buenas, pero ¿saben qué me sorprende? Que Eva se olvidara de algo que Dios había dicho al principio. ¿Tenía sentido competir con el puesto número 1 de Dios? ¿Eva no había sido creada a imagen de Dios? Eva no era Dios. No lo iba a hacer. Pero en su plan divino, Dios para Eva tenía algo glorioso. Y para Adán también, la creó su imagen. Si Dios crea algo a su imagen, ¿eso que crea puede ser poca cosa? ¿Puede estar fallado? ¿Puede tener fecha de vencimiento? No. Entonces no intentamos competir con Dios. Dios es uno solo. Y la gloria es para Él. Pero Dios tenía un plan perfecto para ella. Y se olvidó de eso. Y gracias a la duda de la serpiente, empezó a pensar de Dios de otra manera. A veces es una aguafiesta y no quiere que yo la pase bien. Otra vez Dios no quiere que yo sepa todas las cosas del bien y del mal. Y es egoísta, y es mentiroso, y es estricto. Y ese Dios perfecto que había creado todas las cosas buenas, de pronto empezó a tener otra cara. ¿No? Miren lo peligroso que es escuchar las voces que nos rodean. Dice la siguiente pregunta: ¿en qué momento empieza a cambiar todo? Y no es porque intentemos echar culpas, pero ¿cuál fue el clic de la situación? Cuando escuchó la voz. Cuando se le abrió los ojos, o sea, después de comer. Esto es interesante. No fue el comer lo que hizo la diferencia. Fue escuchar esa voz primero. La serpiente también ya estaba en el huerto. Y la serpiente, dice la Biblia, era astuta. El tema es que ella, antes de comer, se dejó engañar. Entonces, a veces nos preocupamos por las acciones. Y sí, las acciones traen consecuencias. En la vida de Eva es muy claro eso. Pero ojo, porque aún antes de comer, la voz ya había generado en ella un cambio. Ya no veía a Dios de la misma manera. Si hubiera quedado ahí y Eva no comía, ¿ustedes creen que la historia de Eva hubiera sido igual? Ya su mirada de Dios era otra. Porque la duda ya había sido implantada. Por supuesto que el comer trajo consecuencias. Fue desterrada del huerto. No pudieron vivir más en la presencia de Dios constantemente como Dios había planeado para ellos. Pero algo en su corazón y en su cabeza ya había cambiado antes. Cuando dejó que esa duda se arraigara en ella. Y algo que se arraiga en el corazón, ¿qué puede ocurrir? Lo dejamos crecer. Y lo dejamos crecer. Y después va a llevar fruto. Algo va a ocurrir con eso que tenemos en el corazón. Dice la siguiente: ¿qué cambió de la forma en que ella se veía a sí misma? Vergüenza, se ocultó, se escondió, se tuvo que tapar, algo que antes no le molestaba porque Dios la había hecho perfecta, de pronto me tengo que tapar. Supo que había hecho mal. Exactamente, esta conciencia que decía de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y empezó a alejarse de esa presencia de Dios, como nos decía recién Susana. No quiero, porque me da vergüenza lo que hice. Y a veces no se exteriorizan las acciones. Y como decía Susi, mi familia también no se entera, mis amigos no saben nada. Pero por dentro, yo no sé lo que hice. Y no sé que Dios me está mirando con lo que hago, y lo que digo y lo que pienso. Entonces a veces ni siquiera hay que exteriorizarlo para sentir esa vergüenza del pecado que tenemos adentro. Y por último dice: ¿qué voces influyen en nuestra identidad hoy? No hay serpientes que hablan, no. Si tuviéramos que poner un nombre a estas voces, ¿cuáles serían? A ver.
Esto, ya tenemos una generación invadida por redes sociales. Díganme si no es una voz que pesa hoy, ¿eh? Estás gorda, estás flaca, sos un fracaso, mira mi vida es perfecta y la vemos a Wanda con todo lo que tiene. Y me siento tan poca cosa, ¿no? Como muy común. Y todos tienen éxito y yo no puedo probar una materia, una quiero probar. Y te hacen creer que es tan fácil tener. Claro, y son todos felices en las fotos. Y yo me siento tan mal que no, ni ganas tengo de abrir TikTok. Porque posta no lo tengo, pero ¿qué muestro si abro TikTok? La vergüenza mi vida. Así que miren si no tienen voces la juventud de hoy que las influyen constantemente. ¿Cuánto hay que orar? Por ellos, por todas. Pero es una generación que está bombardeada con voces que les dicen otra cosa y que las alejan de la verdad que Dios tiene para ellas. Otra generación. A ver, yo me sumo acá, no soy de acá. ¿Qué voces dijeron ustedes? A ver. Acá, bueno, rescataron las del mundo que traía todos estos medios de comunicación y también los pensamientos nuestros influidos por personas de nuestro alrededor. Somos una generación en la que les marcaron muchas cosas, ¿sí? Y esa voz pesa. Muchas veces nos pesa lo que nos dijeron, bueno o malo, ¿eh? Gloria a Dios si tuvimos padres, abuelos que nos encaminaron en el bien. Y si no, sentimos como cargas, ¿no? Mochilas de esas cosas que nos dijeron un montón de tenés que hacer esto, y tenés que hacer esto, y para tal edad tenés que lograr esto. Y todo carga y carga y carga. Y son voces que nos afectan. A ver acá. Amigos, ¿sí? Familiares. Bien, ¿alguna otra? ¿Vos? Con la ¿Vale? No, se entendió claramente, André. Redes sociales, las voces de las personas cercanas y comentarios ¿Propios o negativos de otros? Propios y de otros. Perfecto. Acá Bueno, metimos la voz interna también. claro, Todo lo que exactamente. pensamos, después lo actuamos. Por Exactamente. eso Filipenses dice, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo bueno. En esto En eso pensar. pensar. Y después dice que lo hagamos. Cuando nos corremos de todo eso y ponemos los negativos de eso, nos empiezan a afectar. Muy bien. Este grupo van a tener que moverse un poquitito, ya están muy cerca de la última actividad que es la que ven allá. Van a usar el espejo para llegar hasta la pared, esperen que la encuentro, ya la vi. Para llegar a la pared que está allá, y una vez que llegan a la pared, van a encontrar algunos carteles que hablan de las verdades de Dios, otros carteles que hablan de estas voces que nos rodean y estamos distorsionadas, y por último, pasajes de la Biblia que fundamentan por qué Dios dice la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas voces? Las voy a venir a buscar, leo alguna, siempre con el espejo, no me hagan trampa, ¿eh? Busco acá, se las llevo a mi grupo, que van a tener un papelito y las van a clasificar. ¿Cuáles son voces de Dios y cuáles son voces distorsionadas? No hace falta que todas vayan a correr al mismo tiempo y se empujen, no. Puede ir uno y volver, algunas pueden quedarse sentadas y no moverse. A ver quién completa primero el cuadro que les voy a entregar ahora. ¿Voces de Dios o voces externas, voces del mundo? ¿Saben cuándo empiezan las dudas? ¿Cuándo empiezan las dificultades? Cuando no vemos a la verdad directamente a los ojos. Cuando dejo de ver a Dios cara a cara y lo miro a través de algo tan simple como un espejo, que tal vez, no es que voy a por la vida con un espejo, ¿eh? No. Pero ¿qué hace el espejo con la verdad? La muestra, la refleja. La refleja, pero ¿cómo la refleja? No fue tan fácil, ¿no? Leerla. Bueno, los espejos en el mundo son esas cosas que nos rodean, las expectativas que tenemos, nuestras experiencias, nuestros miedos. Entonces empieza como a desdibujarse, no encuentro el camino, no sé dónde apuntar. ¿Saben por qué? Porque el norte no está donde tenía que estar. ¿A quién tenía que mirar yo? A Dios. Cuando ya pongo algo entre yo y Dios, las cosas se complican. Y lo que era claro y evidente ya deja de ser tan claro y evidente y se empieza a distorsionar. Si volviéramos a mirar directamente a Dios, ¿qué creen que pasaría? Volvemos a ver las cosas
lo que es mentira. Porque la Biblia es clara. Dios no dijo la Biblia para que nos confundiera. Su palabra es clara. El camino es uno. Lo que nos rodea y nuestros ojos lejos de Dios es lo que hace que esa verdad empiece a distorsionarse. Entonces la imagen se distorsiona cuando no la miramos claramente. Si dependemos de reflejitos, ¿no? De las voces que me rodean, de lo que opina el mundo, de lo que está de moda, de lo que dice mi familia, las cosas empiezan a distorsionar un poquitito. Y solo al volver a mirar a Dios otra vez, podemos ver las cosas con claridad. ¿Alguna leyó alguna frase de esas que pueda ser personal? Tal vez porque es una mentira que se estaban creyendo. Yo sé que se la dijeron a ustedes o que alguien se las dijo. Si es así, si alguna de esas que está ahí, ustedes la sienten muy personal, voy a dejar acá en la mesa un post-it. Les voy a pedir que agarren uno de estos papelitos de colores, hay un montón. Les puedo llevar también, no se tienen que levantar todas. Van a arrancar uno y escriben de un lado del papel la mentira y del otro lado del papel que vamos a escribir. La verdad. ¿Saben dónde lo vamos a pegar? En el corazón que está allá enfrente. ¿Lo ven? Entonces, cada una, la que quiera, de alguna de esas mentiras que se creyeron alguna vez, o que tal vez estamos cerca de creérnosla, la vamos a escribir en el papel y del otro lado, ¿qué vamos a poner de ese papelito? La verdad que Dios quiere que creamos, las que nos tenemos que grabar en el corazón. ¿Se animan? Este es un ejercicio hermoso para hacer en casa cada una, para cada mentira que el mundo nos quiera hacer creer. ¿Qué propone Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios para callar esa voz? Es una linda actividad que podemos hacer en casa, cada una de nosotras. Podemos sacarle foto y mandarlo al grupo para Podemos que... mandarle las fotos. Y hay un montón que no llegué a escribir, pero hay muchísimas mentiras y verdades más que se podrían incluir ahí. Bueno, les quiero leer algo, si me permiten, para cerrar. Me acordaba hace un tiempo que Susi empezó la primera reunión femenina hablando de mujeres, de los grupos de qué? De WhatsApp. De WhatsApp. ¿Se acuerdan de esa reunión? ¿Quién estuvo? De las porteras. Las porteras, muy bien, bien. ¿Se acuerdan, Susi? ¿Se acuerdan de algo? Yo sé que Eva no tiene WhatsApp, ¿sí? Pero como no tiene WhatsApp, en un devocional que hice en casa, se me ocurrió escribirle a Eva una carta. Y se las quiero leer, espero no llorar. Porque fue muy personal la carta que le escribí, pero se las quiero compartir. Le escribí esto a Eva. Querida Eva, te imagino en el jardín, en ese jardín del Edén. Todo era bueno, todo estaba en orden. Dios ya te había dado identidad, propósito y libertad. No tenías que demostrarle nada a nadie, Eva, para ser valiosa, ya lo eras. Fuiste creada a imagen de Dios, un Dios que ya te había dado una palabra clara, un límite que protegía tu vida. Pero un día apareció otra voz, no gritaba, no obligaba, solo sembró duda. La serpiente te preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? Y ahí empezó todo, Eva. La distorsión no vino como una mentira obvia, sino como una pequeña duda sobre lo que Dios había hecho con vos y te había dicho. Y vos, Eva, escuchaste y respondiste y algo cambió. Empezaste a mirar el fruto de otra manera. Dijiste que lo veías bueno, lo veías agradable, lo veías codiciable. Y lo que antes en vos no tenía peso, ahora te pareció irresistible. ¿Por qué, Eva? Porque cuando escuchaste la voz equivocada, empezaste a ver una realidad distorsionada. La serpiente te había dicho, no morirás, serás como Dios. Pero Eva, era mentira desde el principio, porque vos ya habías sido creada a imagen de Dios. No necesitabas convertirte en nada más. Habías sido creada con valor. Y ahí está el centro del problema. Eva, dejaste de confiar en lo que Dios te había dicho
empezaste a creer en otra voz. Eva, no sos la única. Eso mismo nos pasa hoy. A veces escuchamos a las voces que nos rodean. No sos suficiente, Ruth. Tenés que demostrar más. Te falta algo para ser valiosa. Pero Dios ya había hablado sobre vos, y habló sobre mí, y habló sobre cada una de las hermanas que hoy están acá. Y nos dice, chicas, mujeres, son creadas de forma maravillosa. Son hechura mía, creadas con un propósito, y son llamadas hijas de Dios. Entonces, Eva, la pregunta no era si había otras voces, la pregunta era en qué voz elegiste creer. Porque la voz que escuchamos moldea lo que vos pensás, y lo que pensamos termina guiando nuestras decisiones. Eva, vos elegiste escuchar la voz equivocada, pero nuestra historia no tiene que ser igual. Dios puso tu vida en un libro que nosotras hoy podemos leer. Hoy tenemos la oportunidad de volver a ver la verdad, de reconocer las mentiras y reemplazarlas por la verdad que Dios dice. Porque cuando volvemos a su voz, volvemos a ver con claridad. Eva, hoy podemos volver a recordar quiénes somos, las mujeres de la iglesia de Pavón. Y desde ahí podemos elegir distinto. Eva, yo hoy elijo escuchar la voz de Dios y acallar toda otra voz que me quiera engañar y alejar de la verdad de mi Dios. ¿Les parece si terminamos con una oración? Dios, te damos gracias porque somos parte de ese plan perfecto que comenzó en el principio de los tiempos. Nos creaste con un propósito. Nos creaste para estar cerca tuyo, para poder vivir en comunión con vos. Nos creaste con un propósito y un don para servirte y para ser grandes. No queremos ser Dios, pero sabemos que somos creadas a imagen tuya y queremos vivir con eso claro, para que ninguna otra voz que nos rodea nos pueda hacer creer las mentiras de este mundo. Te pedimos perdón cuando a veces no te miramos cara a cara, cuando no hablamos con vos, cuando nos queremos esconder, cuando nos olvidamos de tus verdades y nos dejamos convencer por esas otras voces que nos rodean. Le preguntaste a Eva, Señor, ¿dónde estás? Y sabemos que hoy sabes que estamos acá, que vinimos a escuchar tu voz, que querés algo que nos grabemos en nuestros corazones, que querés que haya una verdad que nos llevemos grabada a fuego en nuestras vidas. No nos dejás. Mandaste a tu Hijo a morir por cada una de nosotros, Señor. Y eso significa que para vos nosotras tenemos valor, porque entregaste lo más preciado que tenías. Gracias por eso, gracias por tu Hijo. Y gracias porque nos enseñás cada día lo mucho que valemos para vos. Te pedimos que nos ayudes cada día a mirarte cara a cara, dejando cualquier espejo o cualquier voz que nos aleje de eso que vos querés para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.